Hola Beatriz, Ari Lijalá te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ari, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, ¿te sorprendió figurar entre los espiados por la AFI? No, en absoluto. De hecho, es algo que lo teníamos mínimamente digerido ya, sobre todo por cómo se dieron las cosas en la reunión ministerial de 2017. O sea, si uno reconstruye lo que pasó y reconstruye todo el seguimiento legal que está haciendo el CELS en relación a las listas negras. Yo no sé si se acuerdan ustedes cómo fue en la OMC. La OMC es una organización internacional en la cual las personas se acreditan con la OMC para participar de los eventos. Es decir, yo cuando hice mi acreditación al evento, no me acredité acá en ningún lugar en Argentina, me acredité directamente en el sitio internacional de la OMC que tiene sede en Ginebra. Sí. Y es algo muy normal, y es un trabajo que la OMC viene haciendo desde hace muchos años, incorporar a organizaciones de la sociedad civil a los debates. Bueno, hay una larga lista de organizaciones de la sociedad civil que se acreditaron entonces, y que un mes antes de la ministerial, que fue en diciembre de 2017, recibieron una comunicación de la OMC diciendo que se les había revocado sus acreditaciones y que no se les iba a permitir no solo entrar al evento, sino, en caso de que tuvieran que viajar, entrar al país. En esa lista negra había gente que luego, cuando llegó a Argentina, fue deportada. ¿Se acuerdan el caso de la periodista residente en Ecuador, Sally Berch, o el noruego Peter Titland, o una larga lista de personas para las cuales se presentaron habeas corpus? Hubo incluso acciones por parte de las cancillerías de sus países frente a la Cancillería Argentina para decir, mira, esta gente no es gente peligrosa, no puede revocarle la entrada, habilítela para pasar al país y a la conferencia. Así que para confeccionar esa lista nosotros sabíamos, pero no lo podíamos probar, que habían hecho inteligencia ilegal. Así que bueno, estas son las pruebas finalmente. ¿Y qué sabes que buscaron de ustedes? Porque viste que en el caso de los periodistas digamos, fuentes abiertas, lo cual es ilegal, pero digamos, son cosas que se podrían reconstruir por afuera. ¿Ustedes bucearon más, o sea, fueron más a fondo? Sí, nosotros lo que vimos, bueno, nosotros somos 3 personas acreditadas de la Fundación Vía Libre, las 3 personas figuramos en el listado. Yo lo que pude reconstruir es que en mi caso indagaron en mis cuentas bancarias, hay información de con qué bancos opero, con qué personas estoy relacionada, por ejemplo, en esos bancos, si hay cotitulares de las cuentas con las que yo opero en los bancos, por ejemplo, esos datos aparecen de cotitulares de cuentas, aparecen también, cosa que no es nada indagable haciendo una búsqueda de Google, como dijo Pablo Sirvén ayer. Nada de eso se encuentra buscando en Google. Por ejemplo, teléfonos de míos, de mi familia, y hay cosas que son insólitas, como teléfonos de mis vecinos, por ejemplo. Hay toda dirección vinculada con mis residencias anteriores, donde vivía hace 20 años. Por ejemplo, está la dirección de mi madre, aparece mi madre, bueno, cosas por el estilo, digamos. Hay informaciones del registro del automotor, informaciones del registro de la propiedad, información bancaria, información de RENAPER. Digo, estoy citando así porque estoy reconstruyendo con qué bases de datos cruzaron, sí, o qué organismos les dieron datos. Obra social, por ejemplo. Y hay también información de fuentes abiertas, como por ejemplo mis opiniones políticas vinculadas con algunos temas claves. Nosotros en Vía Libre hemos trabajado muchísimo todo el tema de voto electrónico, bueno, se está particularmente enfatizado. Sí. También me han comentado que está como dato mío mi charla TED, como si fuera un secreto. Pero bueno, eso es público y es parte de mi trabajo militante, de la tarea que se hizo en Vía Libre. Pero el tema de los datos familiares, los datos de allegados, los datos de mis vecinos, los datos de mi familia, mis cuentas bancarias, mi obra social y demás, no son datos públicos, son evidentemente datos reconstruidos
con otro tipo de indagatoria, digamos. Y que, a ver, ustedes también están trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con inteligencia, forman parte del consejo que va a asesorar también en la nueva ley de inteligencia. ¿Qué hay que cambiar de todo esto? ¿Cómo se puede? Sí, nosotros somos parte de la Iniciativa Ciudadana de Control de Organismos de Inteligencia y cosa que paradójicamente no la vi en lo que, por lo menos lo que me mostraron, si hay más. Quizás después cuando eso tramite en la justicia podamos a partir de la ley de víctimas tener acceso a todo lo que tienen o todo lo que esté en la causa al menos. Eso paradójicamente no aparece, pero sí, nosotros tenemos varias cosas que queremos que cambie y que se deben cambiar de la ley de inteligencia. La primera es terminar con el uso espurio de los organismos de inteligencia, que sabemos que es una deuda pendiente de la democracia. Ayer en Twitter, en las redes, entre medio de los justificadores seriales, también estaban los de, bueno, pero el gobierno anterior, bla, 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 también lo hacía. Esa justificación de si antes, si Milani, si esto, si lo otro. Digo, cualquiera que haya seguido la trayectoria de Fundación Vía Libre sabe que hemos criticado la inteligencia ilegal, la haga quien la haga. Y dentro de esa crítica, nuestros principales objetivos han sido, primero, los organismos de contralor. Aquí hay un fracaso rotundo de toda la cadena de controles que tiene que tener un organismo de inteligencia. La bicameral fracasó, no hizo nunca, no lo hizo ahora, no lo hizo en el pasado, controles debidos de lo que hacen los servicios de inteligencia. Falló la justicia, que avaló atrás todas y cada una de estas cosas, desde la cobertura de las tareas de inteligencia hasta no haber atendido el reclamo. Hay un reclamo judicial a partir de lo que sucedió en OMC, que en este momento está en la Corte Suprema, que lo lleva el CELS, que veremos qué impacto tienen estas revelaciones con esa causa, donde justamente nosotros estamos pidiendo los datos que tienen a partir de lo que sabemos que indagaron en la OMC. Falla, sobre todo, acá hay un elefante en la sala, que es la Agencia de Protección de Datos Personales. En su momento nosotros hicimos un reclamo ante la Agencia de Protección de Datos, bueno, lo hizo el CELS, que patrocinó a todos los que estábamos participando en lo de la OMC, y la Agencia de Protección de Datos se amparó en que no puede ir contra el secreto de la AFI, cosa que también es cierta en términos de que no hay una regulación apropiada del secreto. La AFI, en su momento, cuando se le preguntó si había tenido alguna injerencia y qué había hecho en relación a la OMC, con firma de Gustavo Arribas, negó rotundamente haber participado del proceso de acreditaciones de la OMC, cosa que queda desmentida con la carta de Fori que vos publicaste este fin de semana. Sí. La carta de Fori demuestra que quien tomaba las decisiones sobre la acreditación a la OMC era Arribas, ni siquiera la Cancillería, Arribas. Es decir, Cancillería recibió las quejas de los países cuyos delegados, ya sea de sociedad civil o periodistas, estaban tratando de acreditarse y eran rechazados. Yo creo que esto va a dar lugar a un escándalo internacional de proporciones. Creo que todavía no vimos una repercusión. Bueno, ayer ya vi que el Washington Post lo había levantado. Sí, lo levantaron más los medios internacionales que los de acá. Es que es lo que pasa. En su momento, cuando deportaron gente de la OMC, pasó lo mismo. Creo que el único medio que lo puso, bueno, el Destape lo cubrió, pero también sé que Página 12 lo puso en tapa, en su momento, a Sally y a Peter. Recuerdo a Sloto, que le hizo una excelente entrevista a Peter Titland, también el deportado noruego, sí. Pero así, recuerdo contados con los dedos de las manos, digamos. Pero a nivel internacional esto fue un escándalo. Sí. Bueno, veremos cómo sigue. Ayer tanto Clarín como La Nación dijeron que bueno, que era curioso, que clasificaban periodistas y encima pusieron una foto de la conducción actual. Sí, hay una relativización abominable, pero bueno, como decía Noé Barral Grijera ayer en Twitter, vamos a recordar esto, digamos. El prestigio es algo que el periodismo tiene que ganarse y lo tiene que sostener, y bueno, claramente quienes hacen eso ya el prestigio lo perdieron hace rato, muy probablemente en las mismas cloacas de las que estamos hablando.
Beatriz, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes por la cobertura y por la profesionalidad con la que cubrieron el tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, que tengas hasta un buen luego. día. Beatriz Busaniche, presidenta, presidenta de la Fundación Vía Libre, una de las espiadas, en este caso, que iban a la reunión de la OMC. Les repito, a esta gente no solo le revisaron el Twitter, le revisaron las cuentas bancarias. Hay casos en el cual tienen hasta, por ejemplo, qué empleada doméstica tenían y cuánto cobra esa empleada doméstica. O sea que revisaron las bases de ANSES, les revisaron las bases de AFIP, del RENAPER, del Migraciones, del registro de propiedad automotor, del registro de propiedad inmueble. O sea, fueron a fondo.